¿Qué significa tener una sensación de vacío dentro de ti? ¿Es acaso por una falta de propósito que tienes en tu vida o de la creencia de que necesitas uno para existir? Esas sí son preguntas profundas. Hola, ¿qué tal? Si todavía no me conoces, mi nombre es Eli y me gusta hablar de libros, de chismecito y de literatura en general. Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Ya me había tardado un ratito, lo siento, pero estoy muy emocionada porque este es un video muy diferente a los que he subido antes. Si ustedes ya me siguen en mis otras redes sociales, ya sabrán que en ocasiones a mí me llegan a mandar libros autores independientes para que yo reseñe y lea sus libros, algo que siempre me parece maravilloso porque he podido encontrar joyitas escondidas por ahí que me llegan a volar la cabeza. Y pues obviamente yo les voy compartiendo desde que me llegue el libro, qué pienso cuando me llega, qué pensé cuando lo leí y lo reseño un poquito. Algo que pueden ver en mi TikTok, especialmente es donde les comparto ese tipo de videitos. Y las reseñas siempre son como muy concretas y tratando de no dar tampoco demasiados detalles. Pero esta vez es la primera vez que voy a venir a hacer una reseña a profundidad de uno de estos libros. ¡Yay! Aplausos imaginarios. Espero ustedes estén aplaudiendo porque si no esto va a ser muy triste. Básicamente, esta es una reseña mucho más profunda de uno de estos libros que me mandó un autor independiente, porque la verdad es que yo tratando de hacer un video de TikTok, tratando de que no fuera tan largo, me resultó una tarea imposible, porque de verdad tengo muchas cosas que decir de este libro. Y quiero dejar en claro, porque mucha gente piensa que porque me mandan libros yo siento como este compromiso de decir cosas positivas simplemente porque me lo mandaron y no sé. Y no es verdad. Yo siempre he sido sincera con este punto. Si ustedes ya me conocen, saben que yo aprecio mucho y me siento muy honrada cuando me mandan sus libros y entiendo que no es sencillo pedir la opinión de alguien externo, pero siempre lo hago con respeto y con toda la sinceridad del mundo. Yo se los dejo claro a los autores cuando me piden una reseña que yo no voy a mentir y yo voy a dar mi opinión con mucho respeto, pero muy honesta. Y quiero dejar eso claro para que no haya ningún tipo de confusión y me dejen fangirlear a gusto de este libro, porque les voy adelantando que este libro me gustó muchísimo. Así que ya para no alargar esta intro, vayan por un cafecito, una agüita, una botanita, acuéstense, relájense y vamos a hablar de libros. Creo que me gustaría empezar por contarles que una de las cosas que me parecieron muy curiosas cuando el autor se puso en contacto conmigo para decirme que si quería leer su libro fue que él me dijo con toda la sinceridad de la vida que a él no le gustaba escribir. Algo anda mal. Que me pareció muy particular, pero ya que me lo explicó, siento que tuvo mucho sentido porque me dijo que él en realidad encontró en la escritura una manera de expresar sus ideas, a pesar de que no necesariamente sentía que era su vocación, y empezó a compartirlo con las personas y las personas le decían que le parecía increíble y que les ayudaba incluso todo esto que él tenía que decir, y fue por eso que se motivó a seguirlo haciendo. Y si esto no es una razón genuina para escribir, no sé qué lo sea. Así que aquí les traigo la reseña y análisis de Vivir sin propósito de Malabé. ¿Cómo existir sin la obligación de ser especial? Cuando yo recibí este libro por primera vez, les confesaba que yo pensé que era un libro de autoayuda. Creo que por detalles de la portada, el título, todos estos elementos que se ven un poquito más como inclinados a la autoayuda, pero fue hasta que yo leí la sinopsis y que hablé con el autor que me di cuenta que no era un libro de autoayuda. Quiero dejar en claro que yo no digo que los libros de autoayuda sean malos ni nada de esto, pero si ustedes ya me siguen y conocen mi contenido, no es el tipo de libros que yo estoy acostumbrada a leer. No tengo ningún problema en hacerlo, pero definitivamente sí siento que como para tener un referente para creerme crítica y súper analizar a profundidad una historia, sí siento que es de las cosas que me generó como un poquito de miedo al adentrarme a un libro así. Pero cuando lo empecé a leer y me di cuenta que no tenía nada que ver con eso y que en realidad es un análisis muy peculiar sobre el propósito, fue que me encantó mucho la idea que tenía para ofrecer. Vivir sin propósito es un libro que básicamente analiza y desmenuza cómo la sociedad nos enseña
que necesitamos un propósito para vivir y sobre todo algo que le dé sentido a nuestra vida. Y desde pequeños estamos expuestos a todos estos elementos que nos están recordando todo el tiempo que si ya sabes cuál es tu propósito y si no, ¿por qué no has encontrado cuál es? Desde películas, series, libros en donde vemos al héroe, al villano, al elegido que está dispuesto a dar todo y su propósito gira en torno a salvar a los demás, y toda la narrativa de esta historia gira en torno a ese propósito. Y es algo que por ende nosotros pensamos que es lo normal y es lo que deberíamos nosotros aspirar a hacer. Ahora, ¿esto es bueno? ¿Es malo? Si regresamos a la pregunta inicial del video, ¿por qué tendría que ser malo a menos de que esto te genere algún tipo de sensación de vacío o de falta de carencia debido a que no encuentras esto que la sociedad te dice que necesitas saber? El libro explica de muchas perspectivas qué es el propósito, desde algo tan sencillo como su definición hasta el origen, sus peligros, su historia, su relacionamiento con muchas cosas que afectan en tu vida, como tu familia, tu contexto, tu sociedad, tu estabilidad económica, tus habilidades, tus creencias. Y creo que lo que más me gustó es que para poder explicar todos estos puntos de vista se apoya mucho de utilizar referencias de la cultura popular. Algo que me pareció maravilloso porque creo que baja un escaloncito en cuanto a volverse un libro totalmente teórico y de análisis, y conecta un poco con la gente que lo está leyendo porque está haciendo referencia a algo que todos conocemos, con lo que todos crecimos, y ayuda a que podamos entender mejor el punto del autor. Así que yo creo que para darle un poquito de orden a esta reseña, yo creo que me voy a ir punto por punto en cuáles creo que fueron las enseñanzas clave que me dejó este libro, que me gustaría externarla con ustedes, independientemente de que decidan leerlo o no, porque sí siento que es algo que todos deberíamos de saber. Y es algo que me gustaría compartir porque me parece impresionante yo en retrospectiva todo lo que he estado como absorbiendo después ya de que ya te lo terminé y que todavía puedo encontrar cosas que sí me parecen muy interesantes como de analizar. Comenzando como primer punto con algo súper básico, pero creo que sí es un problema real, y es que no conocemos cuál es el significado del propósito, porque muy comúnmente se confunde con una meta. Y es que aquí en el libro podemos ver cuál es la diferencia principal entre una meta y un propósito de vida. Las metas generalmente vienen acompañadas de una motivación y acciones en torno a lograrla y una intencionalidad, mientras que el propósito viene a un nivel muchísimo más profundo y complejo, porque tiene mucho que ver con tus valores, con tus creencias, con quién eres, si sabes cuál es tu identidad y si puedes contestar la pregunta de por qué estás aquí. Creo que este punto lo voy a explicar tomando uno de los ejemplos que se mencionan en el libro que me parecieron súper bien explicados, porque tomaron de referencia a Indiana Jones, este personaje que nosotros conocemos o por lo menos han visto alguna vez en su vida, porque es muy icónico durante muchas generaciones, porque ha sacado muchas películas, y sabemos que Indiana Jones es un arqueólogo que durante varias películas tiene diferentes retos en donde tiene que encontrar algo usualmente o descubrir la verdad de algo para poder acabar con un poder mayor y así lograr salvar a la humanidad o a un grupo en específico. Viéndolo en este sentido, la meta que tiene Indiana Jones en cada película es diferente. En una es encontrar un objeto, en otra es descubrir la verdad sobre algo que estaba oculto, en otra es proteger a alguien, pero a profundidad de este personaje, su propósito gira en torno a preservar todo este como patrimonio de la humanidad y también de protegerla. Ahora, eso es lo que podemos asumir por todas las acciones que vemos que él desarrolla a través de toda su historia, pero aún así queda la pregunta de si eso es algo que él identifica como su propósito, lo que le da sentido a su vida, que quitando todos los otros factores sigue dándole cuerda para que él siga tomando las mismas acciones y el mismo camino, porque eso es lo que le trae sentido a su vida. Porque si lo vemos a grandes rasgos, entonces su existencia gira en torno a salvar la de los demás. Pasa lo mismo con el cliché del elegido. Este personaje que se le dan poderes extraordinarios que solamente se le otorgan con el único propósito
de ayudar a los demás o de beneficiar un bien mayor. Aquí durante muchísimo tiempo hemos visto cientos y cientos de ejemplos. Podemos ver a Neo de Matrix, a Po de Kung Fu Panda, a Harry Potter, a Paul Atreides de Dune, y esto solo mencionando algunos de todos los que mencionan en el libro. Pero básicamente la fórmula es la misma. Un entrenamiento que les ayuda a desarrollar sus super mega habilidades, un destino que se les fue dictado u otorgado por alguien más, una fuerza mayor, y adversidades o enemigos que son increíblemente mucho más poderosos que ellos y te hacen dudar de si va a lograr su cometido porque no llega a ese nivel, aunque al final del día sí termina ganando. Pero repito, ¿cuál es el problema que tienen estos personajes cuando toda la trama gira en torno a que ellos van a salvar a alguien más? Obviamente, viéndolo en la vida real, a ti no te van a venir a entregar superpoderes, un batimóvil, una supercapa, kriptonita, ni nada de eso para que tú demuestres que puedes salvar el universo, pero sí está esta expectativa constante de que tú necesitas encontrar algo que aportar a la sociedad y que ese propósito generalmente viene ya sea de alguna expectativa familiar, de experiencias pasadas o muy comúnmente de tus habilidades. Que ese sería el punto número 2 que me gustó muchísimo, que me quedó como enseñanza de este libro, y es que muchas veces damos por sentado que porque somos buenos en algo significa que ahí vamos a encontrar nuestro propósito de vida. Pero ¿cómo podemos asegurar que el ser bueno en algo significa que ya vas a sentirte completo y vas a sentir que estás cumpliendo un propósito? Porque si seguimos esta lógica de que necesitamos ser buenos en algo para poder descubrir un propósito, ¿qué pasa con todas esas personas que consideran que son muy buenas en diferentes ámbitos de la vida o en ninguno? Tendríamos que, número 1, asumir que tenemos un don, una habilidad o un talento para algo. Número 2, identificarlo como nuestro y darle funcionalidad. Y número 3, y lo que más me voló la cabeza, es obtener validación de los demás de que efectivamente estamos haciendo algo bien y que vamos a darle un buen uso a esa habilidad. Me gustó mucho, además de este libro, que Malabé como autor nos cuenta un poquito a nivel más personal sobre él, aplicado al tema del propósito, y aquí específicamente él nos relata cómo él emigró de Venezuela a México y fue una experiencia muy dura y un proceso de adaptación muy difícil, porque no solamente es buscar mejores oportunidades, sino es adaptarte a un país completamente nuevo en donde no conoces a nadie o piensas que no puedes destacar igual porque tienes que empezar muchas veces desde cero. Y es algo muy común sentirse incompleto, insatisfecho o incompetente a un nivel en donde esto, y lo comparte el mismo autor, le llegó a generar mucha depresión porque no sabía qué era lo que tenía que hacer con su vida. Y eso es básicamente lo que nos enseñan a lo que tenemos que asociar cuando no tenemos un propósito: tristeza, falta de motivación, estancamiento, insuficiencia. Número 3, y yo creo que esta es de mis favoritas, y justo es porque hay una parte en el libro que es muy breve, pero a mí de verdad no me la puedo sacar de la cabeza, y es que hay una sección en donde el autor habla sobre cómo puedes encontrarle el propósito a una roca. ¡Una roca! ¡No es una estupidez! ¡Es una roca! ¡Es una roca! ¡Una roca! Y es más sencillo de entender de lo que uno pensaría, porque tú puedes ir caminando por ahí y ver una roca, y depende de quién la vea, es el propósito que va a definir que tiene la roca. Si eres una persona religiosa y te preguntan cuál es el propósito de la roca, probablemente vas a contestar que un ser superior decidió que la roca tiene que estar ahí porque así es la creación y así se dieron las cosas, y esa roca tiene una función ahí y ahí va a estar. Hay incluso religiones en donde objetos inanimados, tales como una roca, son vistos como santuarios o como lugares o representaciones divinas. Viéndolo a un nivel ya no religioso y un poco más científico, podemos saber que la roca es el lugar de diferentes microorganismos, y esa también es un propósito que tiene, es una función. Pero quizá para un niño es un juguete con el que puede estarse entreteniendo mientras va caminando por ahí, la va pateando o la lanza al mar o se la lanza a alguien. ¡Ups! Eso no me lo esperaba. Entonces, si podemos aceptar que una roca, que es un objeto inanimado, puede tener diferentes propósitos dependiendo de quién lo vea, ¿por qué no puede ser lo mismo para nosotros? ¿Y por qué vivimos con el constante peso de que tenemos que elegir uno para toda la vida? John Wick es un ejemplo súper claro también de esto, porque sabemos que él es un asesino,
porque está vengando la muerte de su perro, que es el único recuerdo que tiene con su esposa, pero él genuinamente se consideraría a sí mismo un asesino cuando está justificando sus acciones, muchas veces en autodefensa o para saldar cabos de que nadie más salga herido. ¿Es en serio ese su propósito? Llevamos tantos años reclamándonos a nosotros mismos y a los demás de conseguir un propósito en la vida que ya está súper normalizado sentir que algo nos falta cuando no encontramos el nuestro. Me voy a ver bien, señora, pero todo el desarrollo de la tecnología y de las redes sociales también ha apoyado mucho esto. Y eso es porque todo el tiempo estamos expuestos a diferentes personas que vemos que están cumpliendo sus propósitos de vida, profesionales, emocionales, de pareja, económicos, familiares. Y tú estás viendo tu celular, perdiendo el tiempo. Y todo este tiempo que estuviste viendo este video, quizá pudiste haberlo aprovechado para buscar tu propósito. Y ya se te hace tarde. Número 4. Vemos el futuro más como una carga que como una posibilidad. Pasamos mucho de nuestro tiempo, y aquí yo me incluyo porque esto fue de las cosas que me hizo darme cuenta en retrospectiva que lo hacía, que pensamos mucho en el hubiera. ¿Qué hubiera pasado si hubiera dicho esto, si no lo hubiera dicho, si hubiera hecho esto, si no lo hubiera hecho? Todos estos caminos que pudieron haber pasado, que nadie nunca nos asegura que esa es la realidad, pero nos encanta generarnos todos estos escenarios de ansiedad en la cabeza y creemos que eso nos va a hacer sentir mejor o peor. Y lo que es más impresionante es que está tan normalizado todo esto que no vemos el propósito como algo malo, cuando tenemos ejemplos claros que sobrepasan la ficción, que han demostrado que tener un propósito no necesariamente es algo bueno. Personajes en donde su propósito no ha sido beneficiar a otros o a la sociedad, sino perjudicarla, como Stalin, como Hitler, como Trump. Así que no, tener un propósito no garantiza el bienestar de la sociedad por la que tú estás tratando de hacer algo. Número 5. Cambiar mis creencias no significa traicionar a mi familia, sino honrar sus enseñanzas mientras estoy buscando mi propia verdad. Algo que pasa muy culturalmente, en especial, y yo solamente voy a hablar de México porque es el único país en donde he vivido toda mi vida, pero el Día de Muertos, que es este día festivo muy importante dentro de nuestra cultura, en donde nosotros todo el tiempo estamos tratando de recordar a los que ya no están, y es una tradición muy bonita. Quiero dejar claro que no estoy atacando la tradición como tal, solamente que me parece muy interesante cómo sí es verdad que le estamos dando mucho peso al ser recordados. Lo podemos ver incluso en la película de Coco, que también se menciona en este libro, cómo se da el mensaje de que a menos de que tú logres algo maravilloso, te vuelvas un cantante y no encuentres quien te recuerde, desapareces. Obviamente el mensaje de toda la película más bien es de recordar a tus antepasados y a tus seres queridos, pero sabemos que indefinidamente, a menos de que te vuelvas una persona famosa, va a llegar un momento en la generación en donde ya nadie te va a recordar. Y siguiendo la lógica de esta película y de esta creencia, si no tienes ese propósito que trasciende a un nivel mayor, no estás logrando impactar en la sociedad y no estás logrando tu propósito. Hay personajes que de hecho yo aprendí en este libro que me voló la cabeza descubrir que ni siquiera querían ese reconocimiento y ahora son recordados durante generaciones y generaciones cumpliendo un propósito que igual y ni siquiera era el de ellos. Ejemplo claro, Franz Kafka, porque si ustedes no sabían, él es un autor de los más representativos del siglo XX y él pensaba que no era lo suficientemente bueno para escribir, a tal nivel que él había dejado claro que él quería que todos sus escritos fueran quemados cuando él muriera para que nadie pudiera tener que leerlo porque él no se creía que estuviera a la altura. Él no veía eso como su vocación y si no hubiera sido porque ignoraron totalmente sus deseos de vida, lo siento mucho, Franci, pero si no hubiera sido por eso, no tendríamos a uno de los escritores más representativos dentro de la literatura. Creo que lo que más me gustó de este libro es que no solo analizamos de dónde viene el propósito y cómo se ha interpretado y cómo puedes entender mejor qué tanto está impactando en tu vida y qué tan importante es para ti o lo que crees que es para ti, sino también por qué está bien no tener que vivir con uno. Es válido que vivas tu vida sin querer tener que encontrar un propósito fijo, porque nosotros somos seres humanos que estamos en constante cambio y que todo el tiempo estamos encontrando diferentes enseñanzas, evolucionamos, cambiamos de personalidades, cambiamos de gusto y podemos encontrar diferentes maneras de vivir
y por ende podemos encontrar diferentes propósitos o podemos no encontrarlos. Al final del libro, de hecho, podemos encontrar diferentes anexos en donde ya el autor, creo que aquí sí entraría un poquito más en el tema de autoayuda, porque ya te da como tal herramientas para que tú te pongas a cuestionarte sobre si el propósito, tener uno, no tener uno, es algo que tú deberías de plantearte o descubrir por tu cuenta. Y yo en lo personal sí me tomé la tarea de contestar cada uno de estos ejercicios, vamos a llamarlos así, para tratar de pensar si esto era algo importante para mí. Me pareció una experiencia muy curiosa porque lo sentí igual que sentarme a platicar conmigo misma y conocerme. Así que sí, este libro de verdad no tienen idea lo mucho que aprendí de él. De hecho, me parece difícil incluso calificarlo porque yo cuando califico los libros que leo generalmente lo que trato de hacer es muy subjetivo. Es cómo me hizo sentir, me hizo llorar, no me hizo llorar. Así funcionan mis métricas. ¿Qué quieren que les diga? Ustedes pensarían que yo soy muy crítica, pero la verdad es que no. Y con este tipo de libros, ya sea que son de no ficción, que son más tipo ensayo, análisis, autoayuda, biografías, me parece un poquito más difícil calificarlos porque tengo que ser un poco más objetiva. Yo a Vivir sin propósito le terminé poniendo 4 estrellas. Y ustedes me dirán, ¿estás loca? Llevas media hora hablando de todo lo que te gustó de este libro y le vas a poner 4 estrellas. Chale, ya la cagué, ¿verdad? ¿Cómo les explico? Pero la verdad, les digo, repito, siendo 100% objetiva con mi opinión, este es un libro que me encantó, no quiero que se le quite el mérito de decirles que me encantó y que lo recomiendo 100%. Creo que yo, si le tuviera que ver algo de negativo a este libro, y siendo 100% sincera, es que creo que hace un análisis tan profundo que llegan momentos en donde sí se siente muy rápido el ritmo al que va el autor, porque tenemos esta perspectiva y luego vamos a verlo así, estudiarlo acá, y luego vemos todas estas referencias y vemos estos ejemplos y los combinamos aquí, regresamos al inicio. Está bien explicado y está bien el ritmo de la lectura, pero a mí sí me llegó a pesar que me estaba llenando tanto de información que para cuando iba a la mitad olvidaba muchas cosas del inicio y tenía que regresar para tratar de refrescar mi memoria, porque sí siento que es un libro que definitivamente si lo van a leer, les recomendaría leerlo a su ritmo. Creo que sí me gustaría leerlo de nuevo más adelante y de ponerme ahora sí como a tratar de entender más a fondo y irme poquito a poquito para que se me vaya quedando la información, porque luego a veces soy como Dory y no se me queda nada, pero eso sí fue 100% mi experiencia leyéndolo. Creo que incluso si el autor, igual y esto ya también es más personal mío, si hubiera centrado en ciertos personajes en específico y el análisis hubiera sido de ellos, creo que me hubiera gustado un poquito más porque creo que le hubiéramos podido dar un poquito más de entendimiento y trasfondo a cada uno, más que se dieran de que cientos de ejemplos de diferentes personajes, porque de verdad aparecen muchísimos. Y puedo ver el lado, les digo, diferente en donde alguien claro que va a encontrar o va a identificar a uno de estos personajes que son populares en la cultura, porque de verdad menciona muchísimos y de todas las áreas. Entonces sí creo que entiendo la razón de que el autor haya decidido esto, pero yo en lo personal, que a mí me gusta meterme profundo en análisis de películas y de cosas que giran como ya un poquito más centradas en algo en específico, sí me hubiera gustado tener una estructura diferente para poder entenderla yo mejor. Pero eso simplemente es mi opinión. Les repito, no significa que yo diga que este libro no fue lo suficientemente bueno. Creo que es un libro también difícil como de analizar porque hay muchísimas cosas que le puedes encontrar y quizá ni siquiera llegué a la puntita de todo lo que se explica en esta historia, pero tampoco quiero necesariamente contarles todas las cosas que tenía subrayadas. Sí siento que es una experiencia muy interesante descubrirlo por ti mismo y decidir qué es la información que consideras importante y qué no. Esta fue la que a mí me pareció más destacable, pero esto sí definitivamente puede ser un trayecto muy personal para cada uno. Y bueno, eso fue todo por este análisis súper detallado de Vivir sin propósito de Malabé. Espero que les haya gustado. Sé que es un formato muy diferente al que estoy acostumbrada a hacer y si tienen alguna crítica pueden dejarla en los comentarios. Yo al final estoy aprendiendo qué funciona mejor, pero ahora sí ya por fin sentí que saqué todo lo que tenía que sacar sobre este libro y de compartirlo y de esperar que algo de esto se les haya quedado y les haya dejado la espinita
de poder leerlo, porque creo que sí merece más reconocimiento y por lo menos merece más diálogo en nuestra sociedad de lo que debería. Le quiero agradecer también al autor por haberme proporcionado una copia y compartirme esta obra, porque me parece magnífico el trabajo que tiene y se nota mucho el empeño y la dedicación que le ha dedicado, y le tengo mucho respeto y mucha admiración y le deseo mucho éxito y sé que le va a ir muy bien. Si les interesó este libro, pueden encontrarlo disponible en Amazon, y también si van a las redes sociales del autor, que se las voy a dejar aquí y en la descripción, pueden encontrar un enlace en donde pueden incluso comprar la versión en digital. Si les parece mejor, más cómodo, ustedes deciden, pero si no está disponible en Amazon, 100% se los recomiendo y les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final y que me hayan escuchado parlotear durante mucho tiempo sobre el tema del propósito. Ya saben que cualquier comentario, duda, sugerencia, insulto, halago, lo pueden dejar en los comentarios. Yo lo voy a contestar con todo el cariño que les tengo, y me apoyarían muchísimo si se suscriben, comentan o interactúan con este video, así como también me pueden encontrar en mis otras redes sociales. Les deseo que tengan una magnífica semana. Ahora sí, ya voy a venir más seguido con los videos, se los prometo. Les agradezco mucho su apoyo y nos vemos en el siguiente video.